El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Guadalupe Hoy. Los saludo con el gusto de siempre. Estamos en el día 4 del mes de junio y les comento que hoy el santoral nos marca a Francisco, Clotilde y a Frida. Sí, es Clotilde, no Cleotilde, es Clotilde. Muchas felicidades a todos aquellos que llevan ese nombre y además la Organización de las Naciones Unidas marca esta fecha como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, de lo cual sabemos pues que hay muchos casos en muchos lugares del mundo. Ojalá como sociedad y miembros de una religión podamos combatirlo. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos como cada sábado a José de Jesús Hernández Roldán, profesor investigador del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos. Y también nos acompaña como siempre Lili Rodríguez, quien hoy, además de apoyarnos con sus llamadas telefónicas, nos presentará más adelante un tema relacionado con el Santo Rosario. Recordemos que ya lo habíamos tocado hace 15 días, vamos a continuar con este tema. Es una devoción muy hermosa que nos permite comunicarnos a través de nuestra Madre con su Hijo Jesucristo. Como siempre les recuerdo que nos gusta mucho estar en contacto con ustedes, así que llámenos. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302. Hoy también tenemos un regalo especial para ustedes. Se trata de otra fotografía, una fotografía de 16 por 24 pulgadas del interior ahora de la Capilla del Pocito, que se encuentra en el área de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Hay además también un libro titulado Gonzalo Carrasco, La pintura del espíritu. Y les leo un párrafo breve sobre esta última obra que dice así. Uno de los más notables artistas de fines del siglo XIX y buena parte del XX fue el reverendo padre Gonzalo Carrasco de la Compañía de Jesús. Su producción es de tal envergadura que se encuentran obras suyas en prácticamente todo el país, desde el norte hasta el sur. Esto pertenece a el inicio del libro titulado Gonzalo Carrasco, La pintura del espíritu, que también estamos sorteando este día. Con eso, bueno, pues se podrán dar cuenta de la importancia de este sacerdote y artista plástico. Consta de 112 páginas, muy bien ilustrado en color, con algunos retratos. Tiene también tal calidad que parecen fotografías algunos de ellos. Es decir, que tienen mucho realismo en su manufactura. Llámenos y participen por estos dos premios. Ya saben que Lili los espera en el teléfono. Bien, pues ahora vamos con Jesús para iniciar nuestro tema. Y continuando con el de hace 8 días, otro tema interesantísimo como lo es la conquista. Tema que pues ya decíamos inició la semana pasada. Jesús, ¿qué podemos continuar? Muy bien, como decíamos hace 8 días, se trataba de sobre todo entender la mentalidad de los españoles y la mentalidad de los indígenas durante este choque. No solamente abocarnos a los hechos históricos, que son más o menos conocidos, sino un poco más a cómo entendieron ellos la conquista. Para los indios fue ser conquistados o no, y para los españoles, ¿qué significaba conquistar? Yo hacía unas reflexiones sobre los españoles como conquistadores, porque la verdad es que como conquistadores resultan muy especiales, distintos a otros conquistadores de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad los romanos cuando conquistaban buscaban el beneficio de ellos mismos, nada más. Tierras fértiles, pueblos tributarios, costas en las cuales construir buenos puntos de escala para su navegación comercial y militar, pero no buscaban el beneficio de los pueblos conquistados, buscaban su propio beneficio. Alejandro Magno, los musulmanes cuando invadieron el norte de África,
En tiempos modernos, por ejemplo, las grandes invasiones de los tiempos modernos han sido catastróficas, han sido no solo de buscar beneficios, sino de destruir al enemigo, como han sido las guerras napoleónicas, la Segunda y la Primera Guerras Mundiales, las guerras modernas del siglo XX, Vietnam, Corea, Bosnia, en fin. Los españoles, en cambio, llevaban un doble propósito: buscar su propio beneficio, que se traduce en riquezas, básicamente riquezas, pero buscar también el beneficio de los pueblos conquistados y nunca su exterminio. Buscar compartir con ellos la fe. Para ellos era un deber la fe, un deber de conquista. No era simplemente ignorar la situación espiritual de sus conquistados. Era trabajar por mejorar su situación espiritual, por compartir con ellos una fe que ellos traían muy arraigada. Y la instrucción que se daba por parte de los españoles del siglo de oro, en especial de los frailes, no era una instrucción exclusivamente religiosa, es decir, no solo les enseñaban la doctrina, el Ave María, el catecismo, sino que también compartían con ellos la ciencia y la técnica que ellos poseían. Eran escuelas multidisciplinares. Se les compartía a los indios la civilización, la cultura que ellos tenían. Entonces hay que ser justos pues con nuestros antepasados españoles, que también lo son. Vinieron a destruir muchas cosas, a trastocar con muchas cosas, cierto, completamente cierto. Pero también vinieron a construir, vinieron a compartir. Y no podemos nosotros cerrarnos y solo ver un aspecto de la historia de la conquista, no solo desde la óptica azteca, sino también desde la óptica española, ponernos un poco en su lugar. Cómo veían ellos la conquista y qué querían ellos y en qué modo participaron en el origen del pueblo mexicano, que somos nosotros, mezcla de ellos, de los españoles y los indígenas. El deber de predicar la fe era para ellos inherente a la conquista. No iban simplemente tras lo material, sino también por lo espiritual. Y de hecho, esto no solo se da en la conquista de México. Por ejemplo, podemos citar a Magallanes, Fernando de Magallanes, quien fue el que dirigió la expedición que por primera vez le dio la vuelta al mundo, precisamente entre 1519 y 1522, o sea, mientras Cortés conquistaba México. Magallanes hace un inventario de las provisiones que se van a llevar para el viaje y le da una gran importancia a las hostias y a la instrucción que se va a dar a los indígenas de los territorios que descubran. Sí, claro, oro, seda, especias para el rey, por supuesto. El interés material lo tenían también presente, pero le interesaba y se preocupaba por los indígenas que iban a conocer y por cómo los iban a evangelizar. Perdón, ahora que tocas ese tema de Magallanes, una pregunta. Los ejércitos, cuando iban a conquistar, decíamos que llevaban siempre religiosos, 1, y 2, ¿también llevaban algún científico o alguien que apoyara, o solamente eran los ejércitos los que llegaban? Generalmente llevaban capellanes, porque había una absolución general, que algunos se tomaban muy en serio, algunos no, pero sí, y si no llevaban religiosos, lo que sí llevaban siempre era distintivos religiosos, en sus estandartes, en sus escapularios, armaduras. Era una costumbre, la de invocar a Dios y pedir su auxilio en batalla. Y lo hacen, o sea, si perdías la batalla era porque no habías tenido suficiente fe en Dios. No importaba que pelearas contra un enemigo menor en número. Tenías que ganar. ¿Por qué? Porque te estabas encomendando a Dios. Y si perdías era por falta de fe. Solo esta convicción es la que nos explica cómo se atrevieron a enfrentarse 300, 400 hombres a un imperio de miles, no digo millones porque los números no han sido bien estudiados, pero por lo menos de miles, que los hubieran podido exterminar y que además tenían fama ahí en México, y todos los indígenas se lo decían a Cortés y a los españoles: no te metas con los aztecas, no te metas con los mexicas, son guerreros invencibles. Bueno, pues no nos importa, es nuestro deber ir y evangelizarlos y traer riquezas de allá para nuestro rey. Y punto. Que somos pocos, sí, pero peleamos bajo el mando de Dios. Dios nos va a dar la victoria. Sin esta convicción profunda,
no se hubieran atrevido, no hubieran tenido motivos, razones, fundamentos para ir a meterse en el corazón de una ciudad indígena en su apogeo, poblada por guerreros hostiles, y no hubieran insistido en seguir en esa empresa a pesar de la derrota de la Noche Triste, de la cual vamos a hablar en una breve sinopsis de los acontecimientos históricos que se dieron, no hubieran, en fin, conquistado México sin esta convicción religiosa. El interés material y el interés espiritual forman el fundamento español para la conquista y es lo que los lleva a conquistar México. ¿Cuáles entonces, por decirlo de alguna forma, los primeros, aparte de que sabemos que los religiosos llevaban muchos conocimientos, quiénes eran los primeros científicos que habrán llegado en esa época o que habrán traído los españoles? Mira, los frailes, como tú mencionas, fueron los primeros que trajeron la ciencia europea. Fray Pedro de Gante, belga, no español, él era belga, y pariente lejano del rey Carlos I. Él funda la primera escuela para los indígenas y les enseña ciencia. Empieza a llegar poco a poco la ciencia europea, sobre todo a partir de que se establece un gobierno firme y ordenado, el virreinato. Deja de haber una capitanía general, que era Cortés, deja de haber audiencias, que fueron los siguientes gobiernos, y se establece un virrey, un representante directo del rey con un consejo, y entonces llega la ciencia no solo a México, a todas las colonias españolas. Felipe II, por ejemplo, sucesor de Carlos I, mandó una expedición financiada por él, al mando de Francisco Hernández de Toledo, a examinar, a tomar muestras de la fauna y la flora americanas de las colonias y a llevar muestras a España para que allí se tuviera un acervo biológico y botánico, un arsenal de conocimientos. España dio fruto en aquella época en el área de las ciencias y las artes. Es su siglo de oro, el siglo XVI, y produjo grandes y notables científicos. Pedro Sánchez de Ciruelo, Juanelo Turriano, personas muy avanzadas para su época, personas muy destacables. Era una gran nación la España que nos conquistó, no era una nación decadente, era una nación floreciente. Y ese florecimiento y esa riqueza que nos compartieron, debemos ser capaces hoy de no solo apreciarla, sino aprovecharla, buscar en nuestras raíces, tanto indígenas como españolas, todo aquello que nos hace ser un gran pueblo, porque lo somos. Somos hijos de grandes pueblos. Muy bien, vamos a seguir con este interesante tema. Estamos estableciendo algunos de los cánones que llegaron a estas tierras en la conquista. Después de un comercial, regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Hoy estamos con Jesús Hernández y el tema de la conquista. Nuestros números de teléfono son el 273-3301 y 273-3302. Lili está esperando sus llamadas. Recuerden que tenemos una fotografía de 16 por 24 pulgadas de la Capilla del Pocito y el libro Gonzalo Carrasco, La pintura del espíritu. Muy bien, Jesús, continuamos. Muy bien, como decíamos, los españoles que nos conquistaron era un gran pueblo, eran una raza obstinada, una raza fuerte físicamente también. Los indígenas, por otro lado, de ellos hablamos ya antes, pero vale recordar también, eran un pueblo muy disciplinado, respetuoso de la sociedad, de las leyes de sus mayores, muy devotos de sus dioses, tenían una excelente alimentación, conocían mucho de ciencia, tenían observatorios astronómicos, tenían matemáticas,
Sus matemáticas eran muy avanzadas. En fin, somos hijos de grandes pueblos. Esto es lo primero que debemos entender. Estos pueblos que chocaron en la conquista no fueron buenos y malos, débiles y fuertes, listos y tontos. Fueron pueblos grandes, pueblos que tenían grandes valores que comunicar a sus descendientes. Evidentemente tenían maneras distintas de pensar, de combatir, de vivir, de alimentarse, inclusive de razonar. Pero yo creo que la síntesis que salió de este choque, que somos los mexicanos actuales, aún no nos damos cuenta claramente, cabalmente, de todo lo que valemos. Entonces, vamos a un resumen de la conquista, un resumen breve. Cortés llega a Veracruz en 1519, hace una alianza primero con los pueblos totonacas, los empualtecas, manda destruir sus naves, desfondándolas frente a Zempoala, para que sus guerreros no puedan regresar a Cuba. Este solo acto ya indica un gran arrojo, un gran heroísmo. ¿Sabes qué? De aquí no nos vamos. O vencemos o morimos. No hay marcha atrás. Vámonos, no se puede, los barcos están destruidos. No queda más remedio que caminar para adelante. Van hacia el centro de México, el Anáhuac, del cual ya han escuchado, y al pasar por Tlaxcala, tienen un primer choque contra este pueblo enemigo de los aztecas, independiente de ellos, no era un pueblo tributario, era un pueblo al que los aztecas incluso le permitían independencia para luchar con ellos en la Guerra Florida. Los tlaxcaltecas, al igual que todos los indígenas, ven a los españoles como unos auténticos intrusos, los atacan, después de varios ataques no podían con ellos, si bien los españoles son casi destrozados, al final los tlaxcaltecas hacen alianza con ellos. El cacique Xicoténcatl invita a Cortés a entrar a Tlaxcala, los españoles se aposentan ahí, descansan, toman aliento. Durante su estancia en Tlaxcala hay una expedición dirigida por Diego de Ordaz que va a escalar el volcán Popocatépetl. Esto es un acto de osadía. El Popocatépetl era sagrado para todos los indígenas. Eso de subir por placer era un sacrilegio para ellos. Suben los españoles y describen que del otro lado de las montañas hay un valle. En este valle un lago, y en medio del lago una ciudad fortificada con grandes torres, palacios y con jardines flotando en el agua. La Gran Tenochtitlán. Regresan y Cortés decide entonces finalmente un camino difícil para llegar a Tenochtitlán. Le habían recomendado otros, él prefiere dirigirse a los volcanes y atravesar por en medio de ellos, lo que hoy es Paso de Cortés. Al llegar a Cholula, que estaba en su camino hacia los volcanes, es recibido por los cholultecas y él ahí tiene el temor de que lo ataquen. Hay ciertos movimientos furtivos, cierta actitud de los cholultecas que no le agrada. Aparentemente aquí es donde Moctezuma intenta atacarlos directamente. Moctezuma, pensando que era el retorno de Quetzalcóatl, no se había atrevido a ordenar a sus guerreros atacar directamente. Aquí parece que lo intenta a través de los cholultecas. Cortés se adelanta, elimina a los nobles cholultecas y aquí hay es un choque para Moctezuma porque la ciudad de Cholula era la ciudad santa de Quetzalcóatl, era una ciudad consagrada a Quetzalcóatl. Él creía que al poner a Cholula a pelear contra Cortés iba a ser una batalla, una autoconfrontación de Quetzalcóatl. El dios pelearía contra su propia ciudad. Pero resulta que no pasa nada. Cortés sigue como si nada. Moctezuma se echa para atrás, no sabe qué hacer. Siguen avanzando sin que él pueda hacer nada por impedirlo. Pasan por los volcanes, bajan hacia el Valle de México y finalmente entran a Tenochtitlán. Es noviembre de 1519. Entran por la calzada de Iztapalapa y son recibidos por Moctezuma, quien le dirige a Cortés un discurso en el cual prácticamente está rindiéndose ante él. Has llegado a tu ciudad, bienvenido seas, eres vencedor.
Cortés, por supuesto, no entiende el lenguaje simbólico de los aztecas. Él creía, de hecho, que Moctezuma era el dueño del país, lo cual no era. Él lo ve como un emperador al estilo de Europa, pero aquí los tlatoanis no eran así, no eran dueños de la ciudad ni de los tesoros. Son hospedados por Moctezuma en el palacio de Axayácatl, un tlatoani anterior, pero los españoles, recelosos, temerosos, fortifican el palacio, lo convierten en un resguardo, en un cuartel, y ahí Cortés establece un altar donde sus soldados tienen que rezar de rodillas diariamente. La situación se torna un poco complicada. Los aztecas se preguntan qué hacen los españoles ahí, por qué no se van. Ya reconocimos que es el dios, nos venció, ok. Ya no tenían nada que hacer ahí según la costumbre indígena. Pero los españoles no solo seguían ahí, sino que tomaban todo el oro que podían de todas partes. Rápidamente los aztecas se disgustan, quieren rebelarse, pero Moctezuma les prohíbe hacerlo. Incluso es tomado prisionero por Cortés en el palacio de Axayácatl. Y es una situación muy difícil para Moctezuma. Su pueblo se quiere rebelar, él a toda costa quiere contenerlos, pero se da cuenta de que este dios pues es muy descarado, muy materialista, nada parecido al antiguo y sabio Quetzalcóatl del que hablaban las leyendas. Llega entonces una noticia a Moctezuma. Han llegado a Veracruz barcos, una flota española dirigida por Pánfilo de Narváez, enviada por el gobernador de Cuba, Velázquez, para detener a Cortés. Cortés va con una parte de sus soldados a enfrentarse a Narváez, mientras deja en Tenochtitlán a unos soldados al mando de Pedro de Alvarado. En Veracruz, Narváez se encuentra con la novedad de que Cortés pues ya es reconocido como vencedor, tiene pueblos aliados, en fin, y muchos de sus soldados acaban por aliarse, pasarse del bando de Cortés. Narváez es hecho prisionero, destituido, y Cortés tiene ahora no solo a sus aliados, sino a un ejército español muy formidable, muy fuerte. Está en su apogeo cuando le llega una noticia que es un balde de agua helada para él. En Tenochtitlán se desató por fin la rebelión. Los aztecas han atacado ya al palacio de Axayácatl. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque durante la fiesta de Toxcatl, que era la fiesta más importante de los aztecas, Alvarado y los españoles que estaban allá en Tenochtitlán, temerosos de un ataque, temerosos al borde de la paranoia, atacan durante la fiesta a los danzantes, a los celebrantes, desarmados, hacen una matanza terrible en el Templo Mayor, y los aztecas, ya, esto es el colmo, ya no se puede tolerar esto, sencillamente, es una traición, es un ataque cobarde para ellos, y entonces ponen sitio al palacio de Axayácatl. Alvarado manda pedir ayuda a Cortés, quien con su nuevo ejército regresa a marchas forzadas. Llega a Tenochtitlán, lo dejan pasar los aztecas. De hecho, se metió en una trampa Cortés al entrar de nuevo a Tenochtitlán. Y Cortés se encuentra con la situación muy alterada, ya no eran atendidos, ni hospedados, ni bienvenidos. Regaña a Alvarado por haber atacado a los indígenas, pero no le da la impresión de que la situación sea grave. Hasta el momento él había tenido suerte, no le habían infligido ninguna derrota, no lo habían atacado a él, pues. Decide entonces, pues, despachar un mensajero a Veracruz para dar la noticia de que todo está en orden, y regresa el mensajero diciendo que los aztecas vienen a atacarlos. Cortés manda un destacamento a atacar a los aztecas, y aquí es la gran sorpresa de los españoles. Los aztecas resultan ser unos guerreros terribles, que pelean cuerpo a cuerpo con una ferocidad, una fuerza, un arrojo, que ellos no pueden combatir, ni con armaduras, ni con arcabuces, ni con nada. Son rechazados, retroceden y se encierran en el palacio de Axayácatl. Varios intentos de salir son frustrados, por más oraciones que hacen, por más bien que se encomiendan, no pueden. De hecho, dice Bernal Díaz del Castillo en su crónica de la conquista, que por más que mataran y destrozaran, los aztecas parecía que conforme avanzaba el combate, iban peleando con más fuerza y ferocidad. Finalmente la situación se empieza a tornar desesperada para los españoles.
y Cortés echa mano de Moctezuma para ver si puede cambiar la situación. Muy bien, vamos a continuar después de un comercial. Recuerden que tenemos nuestros números de teléfono 273-3301 y 273-3302. Regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos con Jesús Hernández y el tema de la conquista. Nuestros números de teléfono, recuerden que son el 273-3301 y 273-3302. Lili sigue esperando sus llamadas. Recuerden que tenemos también una fotografía de 16 por 24 pulgadas de la Capilla del Pocito en la Ciudad de México y el libro Gonzalo Carrasco, la pintura del espíritu, para ustedes. Continuamos. Muy bien. Íbamos en que Moctezuma, prisionero de Cortés y de los españoles en Tenochtitlán, va a ser utilizado para calmar a su pueblo. En fin, los aztecas ya no lo reconocen como Tlatoani, han nombrado a su hermano Cuitláhuac como Tlatoani, y ahora se oponen a Moctezuma, no lo obedecen, incluso lo apedrean. A raíz de una pedrada fallece Moctezuma. El nuevo Tlatoani, Cuitláhuac, está decidido a acabar con los españoles. Los encierran en el palacio, los tienen rodeados. Poco a poco los van sumiendo en la desesperación, hasta que los capitanes deciden irse. Al principio Cortés no estaba de acuerdo, después acepta. Intentan huir aprovechando la noche por la calzada de Tacuba, pero son descubiertos y son atacados por el ejército azteca, que les da duro. Mueren bastantes españoles y muere casi la totalidad de los aliados tlaxcaltecas que iban con ellos. Muy maltrechos huyen hasta Popotla. Esto es lo que llamamos la Noche Triste. Y después van a Tlaxcala, donde tenían dudas de cómo serían recibidos por sus aliados. Son bien recibidos y empiezan a reagrupar sus fuerzas, a reconstituirse. En un principio Cortés tiene que convencer a sus soldados de regresar a Tenochtitlán. Reciben ayuda, no solo tlaxcaltecas, sino también texcocana, la ayuda del rebelde texcocano Ixtlilxochitl. Poco a poco aumentan sus fuerzas, llegan también barcos europeos a Veracruz, poco a poco. El resultado es que al final Cortés tiene un ejército formidable. Y mientras tanto los aztecas en Tenochtitlán han sufrido una epidemia de viruela desatada por un negro que venía en la expedición de Narváez. La viruela extermina gran parte de la población indígena, los deja debilitados para la lucha que se avecinaba. Muere Cuitláhuac, el Tlatoani, y es nombrado sucesor Cuauhtémoc, quien será el último Huitlatoani azteca. Cortés entonces regresa con un ejército muy considerable, ya 3 o 4 veces mayor al número total de aztecas. Cuauhtémoc no se quiere rendir, se rehúsa de plano, y entonces por las tres calzadas, Tacuba, Tepeyac e Iztapalapa, y por el mismo lago, inicia un sitio terrible de Tenochtitlán que va a durar 3 meses. Poco a poco son exterminados los aztecas por su manera de pelear y la superioridad numérica del adversario. Los españoles que atacan son pocos en realidad, la mayoría son aliados indígenas. Y finalmente Tenochtitlán se queda sin agua potable, sin alimentos. Cuauhtémoc intenta resolver la situación, finalmente un oráculo le dice que debe entregarse y es hecho prisionero por Cortés. Con la caída de Tenochtitlán, que se consuma con la captura de Cuauhtémoc, termina lo más elemental de la conquista de México. Si bien conquistar todo el territorio mexicano va a llevar más tiempo, la caída de Tenochtitlán simboliza para nosotros la caída del Imperio Azteca, la caída de Mesoamérica, de los pueblos prehispánicos, y da origen a la Nueva España, que es un nuevo país
con unas nuevas leyes y unas nuevas costumbres. Es un país diferente. Durante este tiempo vamos a saber qué pasó después de la conquista. Lo próximo que vamos a estudiar es, bueno, tenemos 10 años, de 1521 a 1531, que se aparece Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué pasa en esos 10 años? Pues bien, estos 10 años van a ser el tema de nuestra próxima plática. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Y ahora vamos a continuar con Lili. Recuerden que teníamos un tema pendiente hace 15 días, que es el Santo Rosario. Y para continuar esto, pues vamos a hablar también, nos quedó pendiente el tema del Beato Juan Pablo II. Él escribió una carta encíclica acerca del Santo Rosario en octubre de 2002. ¿Pero qué nos puedes comentar de eso, Lili? Bueno, nos hablaba de Rosario, él más bien era un creyente, que cuando nosotros rezábamos el Rosario recibía abundancias, las cuales le llegaban a las mismas manos de la Madre del Redentor, pero esta oración ha sufrido una crisis y corre el mismo riesgo de ser infravalorada y no presupuestada, ni aconsejada a las nuevas generaciones, de no darle la debida importancia. Esto es como una pedagogía que lleva a la santidad, que enseña y ejercita el arte de la oración. Es urgente que nuestra familia se convierta primeramente en una casa de oración, porque rezar el rosario en familia ayuda a mantenerla unida. Ahora que hay tantos factores que la desintegran, como dice el Beato Juan Pablo II, familia que reza unida, permanece unida. Y precisamente sobre este tema, muchas veces la gente, pues los seres humanos también en general nos complicamos y a veces se nos hace muy extenso el Santo Rosario. Pero yo he escuchado algo del pequeño rosario. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un rezo para la gente que trabaja, por ejemplo, la que tiene mucho cansancio o la que de plano no tiene tiempo. Más bien este rosario hace que no debe de ser, siempre debe de ser muy pequeño en algunos casos. Este pequeño rosario es un Padre Nuestro, 3 Aves Marías y el Gloria, para cada uno de los 5 misterios. San Juan Bosco decía, no digamos nunca todo o nada, más bien pongamos, si no logramos obtener toda la oración que deseamos, que la gente joven, que lo haga, por lo menos obtengamos que no pasen un día sin un Padre Nuestro o un Ave María. Y a veces también sucede que pues tenemos un espacio de tiempo y rezamos. O a veces hay gente que dice, no, pues tienes que fijarte una hora específica y destínale ese tiempo al Señor y a la Virgen. Pero ¿en qué momento conviene rezar el rosario? Bueno, puede ser en todos los momentos libres de la vida. Pueden ser santificados con el rezo de rosario, cuando viajamos por las calles de nuestra ciudad o por otras ciudades, cuando hacemos filas largas. En vez de perder el tiempo o aburrirnos, podemos hacernos ricos para el cielo, rezando nuestro Santo Rosario. Y hay otra cosa también. Nos han hablado a veces de 3 joyas que tiene el Santo Rosario. Acláranos qué son estas joyas y en qué consiste cada una. Bueno, el rosario tiene un valor inestimable para las 3 oraciones que lo componen. El Padre Nuestro, ¿qué mejor oración podemos decirle a nuestro Dios para que su propio Hijo, su propio Hijo nos enseñó? El Ave María le decimos a la Virgen el saludo que al mismo Dios le envió por medio del Arcángel San Gabriel. Y el Amén, que significa así es, estoy de acuerdo y así será. También tenemos otra variante. De repente oímos que en un sepelio se va a rezar, se pide que se rece el rosario. Y luego tenemos algún rosario que es el normal, por decirlo de alguna forma, el oficial. Pero, pues básicamente, ¿cuáles son los elementos del rosario? Bueno, por primero vamos a analizarlo como el Padre Nuestro, que es la oración del amado Redentor. Brotó de sus labios como el agua cristalina de la fuente para dictar al Padre Nuestro. Más que su boca, Jesús abrió su corazón, infinitamente amoroso. Jesús nos da la perfecta forma de orar, perfecta forma de aclarar, porque nos acomodan en nuestra débil naturaleza. El segundo es el Ave María. Por primera vez oyó Nazaret la primera parte del Ave María. Resonó como un canto matinal anunciado del día del Señor. La Virgen María se turbó al oír el saludo del ángel que anunciaba la encarnación del Hijo de Dios. Yo te saludo, llena de gracia, el Señor está contigo. El tercero lo vemos como la Gloria. Cada una de las decenas se encierra con el Gloria, cuya composición se la debemos a San Jerónimo. El Gloria es una profesión de fe, un eco en la tierra que resuena en el templo celestial. El cuarto, el Salve, es un grito muy angustioso y profundo del corazón humano. Es la plegaria
plegaria, de los que suspiran en el paraíso y lo que lo pronuncian, no como las palabras aprendidas de memoria, sino como si fueran palabras dictadas por sus propios corazones. La letanía es una cadena de invocaciones, una serie de títulos o atributos con los que invocamos y alabamos a María, la Madre de Jesús. Son expresiones de profundo sentido teológico, de mística poesía y de verdades firmes y comprobadas de sucesos históricos brotados por el conocimiento mismo de la vida e influencia de la Santísima Virgen. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos Santa Madre de Dios, expresamos dignidad y poder a nuestra Santísima Virgen. Madre, cuando nosotros decimos también Madre de la Divina Gracia, hablamos de Jesucristo. Su Hijo es como para nosotros una reconciliación y merecimiento frente al Padre. A ver, y también otra cosa, y esto es para confirmar parte de lo que nos han dicho siempre y de lo que muchos sabemos, pero dime, ¿por qué es tan importante el Padre Nuestro y el Ave María en nuestras vidas? Bueno, el Padre Nuestro ya se encontraba en el Antiguo Testamento, pero Jesús fue el que nos recordó y nos enseñó a decir la oración para prevenirnos de la tentación. Ante todo, quería infundirnos gran confianza al orar, sabiendo que no nos dirigíamos a nuestro Padre Nuestro. Si analizamos esta oración, contiene una invocación inicial de 7 peticiones, 3 para Dios y 4 para nosotros. Las 3 primeras expresan ansia por la gloria y el reino de Dios. De las 4 peticiones que nos referían a nosotros. Una que es positiva y otra se refiere a lo material. Las 3 que son negativas se refieren a lo espiritual. Son negativas porque se refieren al pecado, a la tentación y al mal. El Ave María es un saludo cariñosamente a la Madre de Dios. Es el saludo que más le agrada a nuestra Virgen, como ya lo habíamos platicado. María es un nombre que significa Señora, Reina preferida de Dios. Cuando nosotros expresamos la frase llena eres de gracia, nos referimos a la mujer más sin pecado concebida. A ver, eso está bastante interesante y es muy aclaratorio de lo que estamos rezando muchas veces. ¿Nos puedes repetir otra vez eso de las peticiones? Bueno, las peticiones... A ver, son 3 para Dios y 4 para nosotros. Las 3 primeras, nos dijiste, expresan el ansia por la gloria y el reino de Dios. Exacto. De las 4 peticiones, bueno, esas son las 3. De las 4 peticiones nos refieren a nosotras. De esas 4, una es positiva y la otra se refiere a las negativas. Las 3 se refieren a lo espiritual y las 3 negativas se refieren al pecado, a la tentación y al mal. Muy bien, eso sí, oyeron, está bastante interesante porque así pues tenemos claro qué es lo que estamos rezando. Muchas veces repetimos y repetimos y repetimos, pero no estamos tan conscientes de lo que decimos. Ojalá en nuestras propias oraciones, en las oraciones que hagamos más adelante, tengamos ya más claro esto de decirlo de forma pausada, tranquila, y aunque tengamos muy poco tiempo, pues hagámoslo en bloques, pero recemos de la forma apropiada. Ahora, ¿cuáles son algunos de los santos que han dedicado su vida a rezar el rosario? ¿Tenemos algunos ejemplos? Claro, los santos rezaban con tanta devoción el rosario que al meditarlo sentían tanta emoción que no podían continuar. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús acostumbraba esta santa mujer a rezar el rosario desde niña y lo rezó hasta los últimos días de su vida. Se decía que aunque sufriera graves enfermedades o tuviera muchas ocupaciones, jamás dejaba de rezar el rosario. También otro es San Ignacio de Loyola, muy conocido, fundador de los jesuitas. Rezaba el rosario completo todos los días cuando se le presentaba un problema muy difícil de resolver. Rezaba un santo rosario a Nuestra Señora para que le ayudara a superar aquellas situaciones. Otro muy importante también fue Martín de Porres, que siempre llevaba su rosario colgado en su cuello, así como San Alonso. Le salieron callos de los dedos de tanto pasar en aquellas cuentas de su carámbula. Y esto me lleva a otro tema muy importante que vamos a tocar un poco más adelante, que es la beatificación de don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de Los Ángeles y virrey de la Nueva España. Bueno, pues seguimos esperando sus llamadas y regresamos después de este bloque comercial. No te quedes con la duda, llámanos al 273-3301. Estás en la estación de tu ciudad, 1090 AM, al servicio de Puebla. Órale, levántate, vamos a jugar fútbol. No, sigamos viendo la tele. Comemos unas fritangas de esas grasosas. Mejor frutas.
con limoncito. Hola, ¿me regalas de tu fruta? Cuando estás sano te pasan cosas chidas. Sigue los 5 pasos. Toma más agua, come más frutas y más verduras. Mídete, muévete más y convive con gente sana como tú. Para tratar la obesidad, acude a tu centro de salud o llama al 01800-267-2583. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal? Soy Javier López Díaz. Este domingo 5 de junio a las 3 de la mañana, tiempo del Centro de México, escuche reporte especial en vivo desde Osma, España, la ceremonia de beatificación de Juan de Palafox y Mendoza. Tu mejor amiga para ahorrar, tu membresía City Club. Este viernes, sábado y domingo, 6, 13 o 18 meses sin intereses en electrónica, cómputo, línea blanca, electrodomésticos y más. Además, 15% de descuento en laptops Acer. City Club, el club de precios. Tarjetas y productos participantes. Hijo, haga que me sienta orgulloso de usted. Sí, papá, voy a graduarme con honores. ¿Con quién? No, mijo. Lo que quiero es que se gane la fiesta de graduación de Más 94. Jejeje. Prepárate para la graduación de tus sueños. Más 94 en su 9º aniversario festeja con una super fiesta de graduación con todo pagado. Inscribe tu escuela al 273-3303 y tráenos una copia de la lista oficial de tu grupo. Mantente pendiente de las dinámicas que haremos para ser la escuela ganadora. En su 9º aniversario, Más 94 es más que las demás. Nunca me imaginé que mi hija consumiera drogas. Y el día que me enteré, me quería morir. Queremos alejar la droga de tus hijos. Acércate a los centros Nueva Vida. Aquí te damos el apoyo y la orientación que necesitas. Acude a tu centro Nueva Vida o DIF más cercano. No estás sola. Acércate. Llama al 01800-911-2000. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La organización, la estabilidad, la tenacidad, el trabajo concreto y la preocupación por el detalle definen el significado del número 4. En 5 Radio cumplimos 4 años. 4 años de ofrecerte la mejor radio de Puebla. Somos el grupo radiofónico más importante del estado. Elige escuchar las estaciones de 5 Radio. Comunicación efectiva. Escucha a la 1 de la tarde, Aquí y Ahora. Un programa de revista hecho por la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla. Aquí y Ahora. HR 1090 AM, al servicio de Puebla. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Bueno, Jesús, ¿alguna conclusión? Bueno, sobre el tema de la conquista. El hecho de que la gran Tenochtitlán cayera significó un golpe para los indígenas, incluso para los aliados de los españoles. La caída de Tenochtitlán significa poco a poco la conquista de todos. El hecho de que la ciudad más fuerte hubiera caído les dejó claro que ninguna ciudad, por fuerte que estuviera, por orgullosa e invicta que estuviera, podía permanecer así. Caída Tenochtitlán, todas las demás iban a caer poco a poco, y así es como sucedió. Quisiera leer una frase del padre José Luis Guerrero, de su libro Flor y Canto del Nacimiento de México, donde analiza precisamente la conquista. Él se refiere a la conquista de Tenochtitlán, y dice: era el día 1 serpiente del año 3 Casa, el 13 de agosto de 1521, fiesta de San Hipólito. El mundo indio, con toda su cultura y valores, el quinto sol, aunque habría aún de iluminar a una generación más con sus últimos destellos, se había puesto para siempre, pese a los torrentes de sangre ofrendados para alimentarlo. En tanto, allá lejos, en el Tepeyacac, perdidas entre la desolación general, humeaban las ruinas de uno de tantos templos, arrasado hasta el suelo por las tropas de Gonzalo de Sandoval. Era el templo de Tonantzin, la madre de los mexicanos. Con esta frase el padre Guerrero termina su estudio de la conquista de México y pasa, como pasaré yo la próxima semana, a hablar de estos 10 años, del 21 al 31, y de cómo
estaba México en estos 10 años antes de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comentar ya en la parte final. Primero, mañana domingo 5 se celebra la Ascensión del Señor. También la ONU ha decretado que es el Día Mundial de la Comunicación Social y además es natalicio de Francisco Villa. Es el miércoles 8 de junio cuando celebramos también a la Madre Santísima de la Luz y además ese día, pero del año 1637 se consagró la campana Santa María en nuestra catedral. Segundo, mañana también, pero ya con desfase de horario, como sabemos, en Europa, pues se llevará a cabo la beatificación de don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de la Puebla de Los Ángeles y virrey de la Nueva España. Les voy a leer algo que está en la página de la arquidiócesis y que nos abre también el panorama sobre este personaje tan importante para Puebla. Juan de Palafox y Mendoza fue un hombre que se dejó encontrar y transformar por Dios, y de ese encuentro brotó toda su fuerza para ser discípulo y misionero de Jesús. Discípulo y misionero que en todas sus obras procuraba ser instrumento del amor divino para todos, especialmente, y eso es muy importante, para los más necesitados. Crióse pobre, comenta él mismo, porque lo era quien lo criaba. Sin embargo, Dios le había dado gracia con todos y lo amaban y era generalmente agradable. Fue un niño piadoso y compasivo, cuyo estilo de vida pastoril cambió completamente cuando de repente, a los 9 años de edad, fue reconocido por su padre natural. Su madre, arrepentida de su pecado, decidió tomar el hábito de carmelita descalza en el convento de Santa Ana de Tarazona. Estamos hablando de 1601. Don Jaime de Palafox confió la educación de su hijo Juan a los jesuitas del Colegio de San Gaudioso en Tarazona, donde también ahí a los 12 años de edad recibió el sacramento de la confirmación y la coronilla de manos del obispo Fray Diego de Yepes, ya que su padre lo quería para la carrera eclesiástica. Les comento, esto lo pueden encontrar también en la página oficial de Juan de Palafox y Mendoza. Esta es www.palafox.arquidiocesisdepuebla.mx. Como ustedes han estado escuchando también en los cortes comerciales y de noticias, esto va a ser a las 3 de la mañana y va a ser transmitido aquí en esta estación, y además se va a repetir, por los que no se quieren desvelar, a las 2 de la tarde. Continuando un poco con esto, el bautismo es un sacramento instituido por Cristo que perdona el pecado original y todos los pecados personales. Nos hace hijos adoptivos del Padre, miembros del cuerpo de Cristo. Además, comunica la gracia santificante que capacita para creer en Dios, esperar en Él, amarlo y vivir como enseña, mediante las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y las virtudes morales. ¡Qué gran sacramento! Por eso comprendemos muy bien cuando Palafox dice que luego del bautismo cobró gracia y hermosura especial. Pues es tiempo de agradecer las llamadas. Agradezco a María Gómez, Francisco González, Alba Luz Rodríguez, Liria Roldán, Cristina Pérez, Utilio Colexcua, Rosaura López, Gerardo Valle, Ramírez Rojas Pedro, María del Carmen Mendoza, Rosa María Espinosa García y Evelyn Bermejo. Bueno, pues es tiempo ahora de despedirnos. Agradecemos a nuestro amigo José de Jesús su presencia, también a Lili en este tema. Agradecemos el espacio a 5 Radio HR 1090 de AM, dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación y la página web del Centro de Estudios Guadalupanos, 9 Poniente 1517, barrio de Santiago. Y pedimos por favor
a María Gómez, pase por su foto, y a Alba Luz Rodríguez. Nos despedimos, agradecemos también a Giovanni, muchas gracias, nos vemos. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima. Radio presenta Radar